Para comprender la singularidad del desarrollo de Guayaquil y su impacto en el surgimiento del Estado Nacional, cabe mirar como antecedente la imposición de Gran Bretaña como eje del desarrollo capitalista y la revolución industrial en el siglo XVIII. Este fenómeno desató cambios, innovaciones técnicas y transformaciones de todo orden. Concentró y multiplicó la población, abrió mercados y diversificó la demanda. Dicha demanda, al decir de los tratadistas Osvaldo Zunkel y Pedro Paz, tenía que ser cubierta por alimentos y materias primas que no eran producidas suficientemente en los países más favorecidos por la revolución industrial y que determinaron un gran flujo de recursos para lograrlos de las economías periféricas. Independientemente de su significado político, la ruptura con la corona española tuvo una impronta económica. De este lado de nuestra geografía se fortalecieron grupos económicos beneficiados por la exportación de productos que requería la metrópoli para la producción manufacturera y la alimentación de su población. Y fue la producción de cacao la que marcó una etapa caracterizada no solo por el reordenamiento económico, sino por las incidencias en los ámbitos social y político. La economía agroexportadora se convierte en el polo dinamizador e integrador del sistema. Cabe señalar que ya se había dado el salto definitivo en la producción agrícola de exportación. Las exportaciones ecuatorianas, que en 1878 representaron 3.365.000 pesos, en el año siguiente casi llegaron a los 9 millones. Este acontecimiento ocurre, sin embargo, mientras el control político está en manos del sector terrateniente de la sierra, por lo cual la imposición plena de un nuevo modelo económico chocaba con la persistencia de formas tradicionales de organización jurídica. Liberales y conservadores, al inicio de la vida republicana, expresaron en el terreno político los intereses confrontados. Por una parte, la presión para desatar fuerzas económicas y sociales que indujeran la modernización productiva con destino externo, y por otra, mecanismos de contención de mano de obra para reactivar una economía, la serrana, en persistente crisis. La Revolución Liberal de 1895 solucionó esa contradicción. Racionalizó el aparato del Estado a fin de establecer las medidas dirigidas a incrementar la producción de bienes para la exportación y obtener mayores beneficios. Este hecho corrió paralelo con el surgimiento de un poderoso aparato financiero que influiría de manera decisiva en la política del país en los años posteriores. Aparecieron en la costa embriones de industrialización, piladoras primero y luego ingenios azucareros. La población se incrementó a un ritmo muy rápido y se fue generalizando el pago en salario. Así, propietarios de tierras, comerciantes y banqueros se constituyeron como núcleos dominantes y fueron favorecidos por un proceso de transferencia de poder que, al no incidir en modificaciones reales y transformaciones económicas, desplazaron a la postre a los estratos medios e inferiores que habían participado en la gesta liberal aludida. Ello no implicó, desde luego, que esa revolución no tuviera importantes efectos a nivel social. De hecho, su proclama de libertad de expresión, libertad de cultos, su laicismo y las realizaciones en cuanto a la democratización de la cultura generó posibilidades de participación de aquellos grupos no favorecidos con la consolidación del modelo económico. Posteriormente, en el llamado período plutocrático, se dará una relación contradictoria entre la economía y la política. Y así tenemos que, por un lado, el poderoso sistema bancario costeño detentará el control político nacional y, por otro, en los gobiernos de esta fase se profundizarán las medidas de realización del modelo impulsadas por los anteriores. En esa línea se establecieron las relaciones jurídicas y las directivas políticas para el afianzamiento de los grupos agroexportadores e importadores, tales como la eliminación del concertaje y la prisión por deudas, a fin de liberar la mano de obra serrana en condiciones de ser ocupada en el avance de la economía costeña de exportación. La acumulación de la riqueza cacaotera
no se orientó de ninguna manera a crear y desarrollar un sector industrial. Y al contrario, hay que decirlo, favoreció la optimización de un sistema bancario pragmático en extremo y hasta usurario, que por el excesivo control político que ejercía, se enriqueció en una suerte de envolvente dinámica no expresada en acciones claras hacia un desarrollo nacional integral. La bonanza económica por el auge exportador decayó debido a la crisis de los centros del sistema luego de la Primera Guerra Mundial. La deflación en la metrópoli y las enfermedades del cacao disminuyeron los ingresos derivados de la exportación. Así, de 1 millón de quintales exportados en 1916, se redujo a 600,000 en 1923. Continuaremos hablando de la historia de Guayaquil en nuestra próxima entrega, mi querido licenciado.